Me siento feliz de estar nuevamente con ustedes y de encontrar un grupo tan numeroso en esta noche. En verdad le estaba diciendo al pastor, la iglesia está tan llena como el sábado por la mañana, gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuántos, voy a hacer la pregunta corta, cuántos no estuvieron ayer por la mañana en el inicio de la semana de oración? ¿Cuántos no estuvieron? ¿Puedo ver las manos? Bueno, me ponen ustedes bajo el compromiso de, aunque sea tomar unos 5 minutos para ponerles al tanto del tema, ya que es tan importante, porque eso les sirve de base para lo que vamos a comenzar a ver ahora. El tema de ayer se tituló Los 144,000. ¿A cuánto les gustaría saber quiénes son los 144,000? Bueno, los que estuvieron ayer ya más o menos recibieron las bases para este tema. La palabra de Dios menciona este grupo especial en solamente 2 lugares en la Biblia. A ver, los que estuvieron ayer, ¿en qué 2 capítulos se encuentran mencionados los 144,000? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, exactamente. Y nosotros descubrimos las características de este grupo tan especial. Descubrimos que los 144,000 son aquellos que van a recibir el sello de Dios en el tiempo del fin. En el tiempo cuando el mundo entero tendrá que decidir entre adorar al Dios creador de los cielos y la tierra o adorar a la bestia y a su imagen, entre recibir el sello del Dios vivo o recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia. Por cierto, agradezco a la hermana, no sé su nombre, que me entregó ahora la entrada este artículo del periódico. ¿Cómo es su nombre, hermana? Florencia. Hortensia. Me pasó esto para que vean ustedes cómo este asunto de la marca de la bestia no es simplemente algo aquí en este país, sino que muy pronto, cuando sea instituido oficialmente aquí, será establecido en otros países del mundo. Dice aquí el artículo del Daily News del 12 de enero de este año. Dice así: en Liberia, West África, el presidente Samuel Doe ha aprobado una ley en la cual se prohíbe trabajar en domingo o hacer cualquier tipo de negocio en todo el país. Y ha ordenado a los oficiales que arresten y pongan en la cárcel a todo aquel que se encuentre comprando o vendiendo en domingo. Esto es en el sábado cristiano, le llaman ellos. Esto lo anunció oficialmente el presidente de este país del oeste de África, Liberia. Doe, el presidente, dio órdenes para esta ley después de salir del culto a la iglesia a la cual asiste, a la iglesia bautista. Dio instrucciones al primer ministro de justicia, el señor Jenkins Scott, para que se asegure que no haya ni una sola tienda, ni ningún solo vendedor, ni en la calle, ni en las tiendas, que operen en domingo, so pena de ir directamente a la cárcel. Liberia, 12 de enero, esta semana pasada. Gracias, hermana. Esto nos muestra en la época del tiempo en que estamos viviendo. La palabra de Dios dice claramente que el mundo entero estará dividido entre el adorar al Dios creador de los cielos y la tierra y recibir el sello del Dios vivo, o adorar a la bestia y a su imagen y recibir la marca de la bestia. Ahora, los 144,000 sellados, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados son sellados en su frente por el
ángel que se menciona aquí en el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los ángeles que tenían poder para hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de las 12 tribus, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces enumera las 12 tribus: de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. De cada una de las 12 tribus, 12,000 sellados. Explicamos ayer que aparte de los adventistas, el resto del mundo cristiano interpreta este pasaje aplicándolo a judíos israelitas literales. Todos los cristianos, fuera de los adventistas, dicen que los 144,000 van a ser judíos israelitas, porque van a ser de las tribus de Israel, que van a ser elegidos por Dios, judíos que van a aceptar al Mesías en el tiempo del fin, y entonces van a predicar para la conversión del mundo con el poder del Espíritu Santo. Nosotros, como adventistas, no aceptamos el hecho de que los sellados sean judíos literales. ¿Qué base tenemos para decir nosotros como adventistas que los 144,000 no son judíos, sino que se refiere al pueblo de Dios en el tiempo del fin? La Biblia dice que son 12,000 sellados de cada tribu. 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, y así sucesivamente. ¿Por qué nosotros decimos que los sellados van a ser del pueblo de Dios, del pueblo cristiano en el tiempo del fin? ¿Ok? Vamos a ver la base bíblica para determinar quiénes son los 144,000. Ustedes recordarán que Dios escogió a Abraham, lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y lo trajo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y le prometió que Él le daría a él y a su descendencia esa tierra por todas las generaciones. Ahora, los cristianos modernos dicen: Dios tiene que cumplir la promesa que le hizo a Abraham. La tierra de Israel es la tierra de los judíos, y ahora Dios les ha devuelto la tierra a los judíos. Ahora los israelitas viven allá en Palestina. Esa es cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros decimos: no. ¿Por qué? Muy bien, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra por heredad. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, y en el versículo 1 al 3. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios a Abraham es: yo te voy a bendecir a ti, pero a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Un poquito más adelante, Dios le prometió la tierra de Canaán. Capítulo 15.
Génesis 15. Dice el versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú serás devuelto a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no se ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 18. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Notaron esto? A tu descendencia daré esta tierra. Y en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Ahora, esta promesa de darle la tierra de Palestina estaba condicionada a que el pueblo obedeciese la ley de Jehová. No era una promesa simplemente de decir: yo les voy a dar la tierra, hagan lo que ustedes hagan. No, Dios tenía condiciones. Para cumplir su promesa, su pueblo tenía que serle fiel. Si no, de nada servía la promesa de Dios. Años más tarde, cuando se cumplió la profecía que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería esclava y sería oprimida por 400 años, pero volvería en la 4ª generación, justo antes de entrar a Canaán, Dios habló a través de Moisés y les dijo: yo voy a cumplir la promesa que hice a vuestro padre Abraham. Les voy a dar la tierra que les prometí. Pero hay condiciones para que esa tierra realmente pueda pertenecer a ustedes. Ustedes pueden leer esas condiciones en el capítulo 27, 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Allí les comienza a decir: cuando entres en la tierra que yo te prometí y que le prometí a tus padres, cuídate de hacer todo lo que yo te he hablado para que te vaya bien en la tierra. Pero si no obedeces, te aseguro que no te va a ir bien. Serás esparcido. Noten ustedes, veamos un versículo como ejemplo: Deuteronomio 28, versículo 64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Yo te voy a dar la tierra, pero si tú te apartas de mi ley, entonces te voy a esparcir por todas las naciones. Vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Noten, Dios les dice: yo les voy a dar Canaán, Palestina, pero si ustedes me desobedecen y no guardan mi ley y se rebelan en contra mí, los voy a esparcir, les voy a quitar la tierra y los voy a mandar por todas las naciones. Ahora, cuando estén esparcidos, si ustedes se arrepienten, dice aquí, de en medio de todas esas naciones en las que te hubiera arrojado Jehová, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te hubiera esparcido. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios,
de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora Dios les dice, si son fieles, tienen la tierra de Canaán, pero si no son fieles, los voy a echar y los voy a esparcir por todas las naciones. Si ustedes se arrepienten, si se convierten de todo corazón y guardan mi ley, yo voy a tener misericordia y los voy a traer de vuelta a la tierra que les prometí. Quiere decir que la posesión de la tierra de Canaán estaba condicionada a la obediencia. Ahora, este es un punto muy importante, porque algunos dicen, los judíos en Israel, Dios les dio otra vez la tierra de Israel después de estar esparcidos por todas las naciones, porque Dios se la había prometido a Abraham y se la tenía que devolver. La pregunta es, ¿se arrepintieron de todo corazón? ¿Se convirtieron a Jehová? ¿Aceptaron al Hijo de Dios, al Mesías, para volver a la tierra? De eso se trata, vamos a ver un poquito más adelante. Vean ustedes qué interesante, cómo ahora el apóstol San Pablo explica la promesa que Dios le hizo a Abraham. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Ahora el apóstol San Pablo nos va a explicar de qué manera Dios va a cumplir esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Romanos, vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice así el apóstol San Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se acuerdan lo que Dios les había dicho? Yo voy a circuncidar, ¿qué cosa? Vuestro corazón. No por ser judío y estar circuncidado automáticamente se es hijo de Dios, dice San Pablo. Sigamos leyendo. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la cual? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es, dice San Pablo, el verdadero judío? No es el circuncidado y el que desciende de Abraham, sino aquel que se ha convertido a Jehová su Dios. Y ahora vean cómo aplica el apóstol San Pablo la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 4. Dice él, capítulo 4, y vamos a leer versículo 11. Dice, y recibió, hablando de Abraham, la circuncisión como la señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos les sea contada por justicia la fe. Abraham es padre no solo de los judíos circuncidados, sino también de los otros que son de la fe, no solamente de los de la circuncisión, versículo 12, para que no solamente los de la circuncisión, sino también los otros siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y ahora vean cómo se cumple la promesa. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de qué cosa, hermanos? Del mundo, sino por la justicia que es por la fe. Dios le prometió a Abraham que sería heredero de Canaán, pero ahora Pablo dice que esa promesa se hace a todo el mundo,
Ya no se aplica a Palestina literalmente, sino que dice Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por herencia. La tierra entera se promete, la tierra nueva, no la Canaán terrenal, sino la Canaán, ¿qué? Celestial, la tierra renovada, todos los que son descendientes de Abraham según la fe, según la promesa. Un versículo más, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6. El apóstol tiene un problema aquí en el capítulo 9. Y dice, ¿qué sucede? Que los judíos literales, los que eran el pueblo de Dios anteriormente, no se ha cumplido la promesa en ellos. ¿Será que la promesa de Dios ha fallado? ¿Por qué es que no se ha cumplido la promesa en los judíos literales? Esa es la pregunta que él comienza a decir, comenzando el capítulo. Y dice en el versículo 6, la explicación que él da. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Puede la palabra de Dios fallar? No, la palabra de Dios no ha fallado. Y entonces, ¿por qué no se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham? Ahora él explica. Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Dice San Pablo, no es simplemente ser descendientes de Abraham o descendientes de Israel. ¿Quién fue Israel? Jacob. No por ser descendientes de Jacob automáticamente se es israelita. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la ¿qué? La promesa, son contados como descendientes. Ahora, hermanos, el apóstol San Pablo explica claramente aquí que los que se cuentan como descendientes de Abraham no son los descendientes según la carne, literalmente, sino los descendientes según la promesa, según la fe. ¿Quiénes son entonces los hijos de Abraham según la palabra de Dios? Los verdaderos israelitas. ¿Quiénes son? Los de la fe, los hijos de Dios. Exactamente. Veamos un versículo más en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante, 26 al 29, Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? La iglesia de Cristo se viste ¿de qué? Del manto de la justicia de Cristo, la iglesia vestida del sol, el sol de justicia. Aquí dice, los que son bautizados en Cristo están vestidos de Cristo. Y entonces explica en el 28, el que sigue, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de quién? De Abraham sois, y herederos según qué. Mis hermanos, aquí está clarito. Ya a los ojos de Dios no cuenta más si usted es judío, si es gentil, si es griego. No hay ninguna diferencia más entre que unos son el pueblo escogido y estos otros no. Ahora lo único que cuenta es pertenecer ¿a quién? A Cristo. Y los que son de Cristo son linaje de Abraham y son los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que las promesas hechas a Abraham se cumplen en los descendientes de Abraham, en los hijos según la fe.
Los israelitas somos los que creemos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué cuando alguien coge la Biblia y toma el Nuevo Testamento y lee el libro de Apocalipsis y lee allí 144,000 sellados de las tribus de Israel y me dice, oh, esos son judíos de los que están allá en Palestina? Yo digo, anatema, tú has negado a Cristo, mi hermano. Porque todas las promesas hechas en la Biblia se tienen que interpretar a través de la cruz de Cristo. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y el que tiene a Cristo es el Hijo de Dios. Ya no hay judío ni griego. Que no me digan a mí que el pueblo escogido es el pueblo judío. Y yo no estoy en contra de los judíos, no soy antisemita. Yo sé que aquí en Nueva York hay muchos judíos, ¿verdad? No sé que por ahí a la salida alguien me espere y diga, ¿qué tiene usted contra los judíos? No, yo no tengo nada en contra de ellos. Ellos también tienen el derecho de ser hijos de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Todos los que aceptan a Cristo son hijos de Dios y son descendientes de Abraham. Así que no me venga nadie a decirme, estos son judíos de allá. No, mi hermano, las tribus de Israel, el Israel moderno, es el que tiene a Jesús. Ese es el descendiente de Abraham. Vamos a permitirle a Jesús que Él nos interprete la parábola que Él mismo explicó. Y con esta parábola vamos a poner punto final de una vez por todas a todas esas interpretaciones que dicen que allá Palestina, que Israel, que eso es importante, que los judíos, que el pueblo de Dios, que las promesas. Todas esas cosas que ustedes escuchan por televisión y por la radio, de esos predicadores que dicen que hay que apoyar a Israel y que allá va a estar el templo y todo lo demás, con lo que Cristo explicó, se acaba, mis hermanos. Vamos a San Mateo y vamos a ver qué explicación le dio Cristo a todo este asunto. San Mateo, en el capítulo 21. Vamos a leer rápidamente esta parábola. San Mateo 21, versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta es la parábola. Un hombre plantó una viña. Le puso un cerco alrededor, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Jesús está contando una historia, pero ¿de dónde sacó Jesús esta parábola? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, hermana. Isaías 5, si ustedes se fijan, aquí en la nota de pie de página en su Biblia, les dice de dónde Jesús sacó la idea de la viña. Isaías capítulo 5. Vean ustedes qué interesante, leamos Isaías 5 para que vean que Jesús está citando una historia muy conocida al pueblo de Israel, la historia o la parábola de la viña. Leamos Isaías 5, versículo 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. ¿Notaron? Compró una viña, la cercó, edificó una torre y edificó un lagar. Ahora, ¿a quién se refería esta viña a la cual Jesús está haciendo referencia? ¿A quién? Más que Jerusalén. A la casa de Israel, a los israelitas. Lo explica en Isaías capítulo 5, el versículo 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿qué cosa? La casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. La viña representa, la viña representa la casa de Israel, los israelitas, el pueblo de Israel.
Ahora volvamos a la historia de Jesús. Noten que Él les hace referencia a la viña, e inmediatamente los judíos que estaban escuchando dijeron: oh, Él se está refiriendo a la casa de Israel, al pueblo judío. Dice: el hombre plantó la viña, la cercó, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió luego a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Jesús está hablando del pueblo escogido, del pueblo de Israel, y dice que Dios les mandó siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas, y a uno mataron, y a otro apedrearon, y a otro corrieron. Pero no les hicieron caso a los siervos. Envió más profetas, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió ¿a quién? A su Hijo. Finalmente Dios les envía a su propio Hijo. Porque dijo: seguramente tendrán respeto de mi Hijo. ¿Pero qué pasó? Ah, qué triste. Los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando venga, pues, dice, y tomándolo le echaron fuera de la viña y lo mataron. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús les preguntó a los mismos judíos: ¿qué va a hacer con esos labradores malos? Y vean la respuesta que dan los mismos judíos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y ahora el versículo 43, subráyenlo, háganle un círculo alrededor, porque aquí se define el destino del pueblo judío. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Ahora, hermanos, Jesús lo dijo claro: el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a otro. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando el pueblo judío gritó: crucifícale, crucifícale, y Pilato salió afuera y dijo: ¿ustedes quieren que le crucifique? Yo lo he juzgado y veo que es inocente. ¿Quieren ustedes que derrame sangre inocente? Y los judíos gritaron: crucifícale, la sangre, si es inocente, que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible condenación se echaron ellos mismos. Ahora, hermanos, cuando ellos negaron al Hijo de Dios y lo mandaron a matar, se cumplió la parábola: mataron al Hijo. Y cuando finalmente se cumplieron las 70 semanas de años que tenían determinadas sobre el pueblo judío, en el año 34, 3 años y medio después de la muerte de Cristo, cuando mataron al primer mártir cristiano, Esteban, se cumplió el tiempo determinado para la nación judía, para tu pueblo. Y Dios dijo: hasta aquí. Ahora el evangelio va ¿a quiénes? A los gentiles. Y ahora el pueblo de Dios es ¿quién? ¿Quién es el descendiente de Abraham? ¿El que es de quién? De Cristo Jesús. Y las tribus de Israel son las tribus de Cristo Jesús.
Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, cuando Pedro le dijo, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recompensa tendremos? ¿Y qué le dijo él? Vosotros os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles del Cordero son los 12 nuevos patriarcas que forman el nuevo Israel. El Israel de Dios según el Espíritu y no según la carne. Así que cuando el apóstol San Juan habla de 144,000 sellados, se refiere a los sellados del Israel de Dios, del nuevo Israel, no judíos literales. A ellos se les acabó, el reino de los cielos les fue quitado y fue dado a otro pueblo. Claramente lo dice el apóstol Jacobo en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en ese gran concilio que se tuvo en Jerusalén. Dice el versículo 12, vamos a leer el 11, Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué cosa? Pueblo para su nombre. Dios ha prometido tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahora Santiago, Jacobo, cita a los profetas del Antiguo Testamento para decir que se cumplieron las profecías hechas a los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Hermanos, la casa de Israel, el tabernáculo de David que había caído, ha sido restaurado a través de ¿quiénes? De los gentiles. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo israelita moderno. Pregunto ahora, ¿está claro quién es el Israel de Dios en el Nuevo Testamento? ¿A cuántos les está claro que los israelitas modernos son la iglesia de Cristo Jesús? Puedo ver las manos. Muy bien, no hay duda alguna. Así que cuando leemos de Israel en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos leyendo de los israelitas según el Espíritu y no según la carne. La pregunta viene ahora. Bueno, pastor, usted demostró que está bien. Los israelitas son el pueblo de Jesús, los que creen en Cristo. Las tribus de Israel, por cierto, el apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia cristiana, les llama el Israel de Dios. En el libro de Gálatas, noten que los Gálatas no eran judíos, eran gentiles, pero les llama el Israel de Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y al versículo 16, vamos a leer el 15 para que ustedes vean el contexto. Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ¿qué? Nada. ¿De qué está hablando en la circuncisión? De los judíos que se circuncidaban. La circuncisión ya no vale nada. Ni la incircuncisión, sino que lo que vale es ¿qué cosa? La nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva creación, un nuevo pueblo, los descendientes de Cristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a quienes. Y al Israel
de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios según San Pablo? Los que aceptan a Cristo, los que andan según esta regla. El Israel de Dios le llama San Pablo. Y cuando Pedro escribe a las iglesias, miren cómo les llama. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Les llama los expatriados de la dispersión, de la diáspora. Esta era una expresión que los judíos utilizaban para ellos, porque ellos eran los expatriados de la diáspora. Pero Pablo dice: nosotros los cristianos somos los dispersos o expatriados de la diáspora, somos los elegidos según la presencia de Dios. Muy bien. Ahora la pregunta es: si nosotros somos el Israel de Dios, ¿qué quiere decir que va a haber 12,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel? ¿Por qué dice el apóstol San Juan en Apocalipsis capítulo 7, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, etcétera? Sabemos que esas tribus nos representan a nosotros. Pero ¿qué quiere decir esto de cada tribu? ¿Cómo se diferencian las tribus hoy en día? Bueno, aquí viene lo maravilloso de todo esto, hermanos. Dios escogió a Abraham, le dijo que tendría un hijo según la promesa, Isaac, y de Isaac, que le nació ya a los 100 años, Dios le dio un descendiente según la promesa. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los gemelos? Esaú y Jacob. ¿Cuál de los dos fue escogido para ser descendencia de Abraham? Jacob, para ser la descendencia de Abraham. Aunque eran 2 hijos, no los 2 llegaron a ser descendientes de Abraham, solo Jacob. Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. 12. Y esos 12 forman la base para las 12 tribus de Israel. Ellos son los 12 patriarcas, los padres de 12 tribus. Y de esos 12 hijos se multiplica la descendencia, formando lo que con el tiempo llega a ser el pueblo de Israel, descendientes de 12 hijos de Jacob. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? Tiene mucho que ver. Resulta que Dios quiere demostrar que todo aquel que acepte el plan que Él tiene para la salvación y para la transformación del ser humano, puede llegar a ser un vencedor a través de la sangre de Cristo Jesús. Y Él escoge a estos 12 hombres, 12 muchachos, que vienen de una familia terrible. Y yo les voy a contar un poquito de la familia, para que ustedes vean por qué Dios nos menciona las 12 tribus de Israel, y luego vamos a ver cómo nosotros formamos parte de todo este cuadro. Jacob nació, como ya mencionamos, con su hermano, eran mellizos. Pero resulta que Jacob no fue el primero que nació. Primero nació Esaú. Y uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene si nacieron media hora de diferencia, verdad? Primero salió uno y después salió el otro. ¿Qué importa? Al fin nacieron el mismo día. ¡Oh, no! El que haya nacido uno primero que el otro tiene gran diferencia,
porque el primogénito, el que nacía primero, era el que tenía todos los derechos del primogénito. Imagínense, media hora de diferencia y a uno le tocaban todos los derechos y el otro no tenía nada, solamente porque había nacido antes. Pero en el plan de Dios, Dios había profetizado aún antes de nacer Jacob que él sería el primogénito, el heredero, no en nacimiento físico, sino en los derechos de la primogenitura. Ahora ustedes conocen lo que sucedió. Como Jacob conocía eso, él quiso apurar el asunto. Él confiaba en Dios, él sabía la promesa de Dios, pero dijo, le voy a ayudar un poquito a Dios a que se cumpla lo que él dijo. Hay muchos que quieren ayudar a Dios y quieren apurar a Dios, pero Dios no conoce ni premura ni demora. Abraham también le quiso ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Dios le había dicho, vas a tener un hijo, yo te voy a dar un hijo. Y cuando Abraham vio que pasaban los años y no pasaba nada, dijo, pero ¿qué va a pasar? ¿Y mi esposa no puede tener hijos? ¿Cómo va a ser si ya ella no puede tener hijos? Tiene 90 años, ya no tiene la costumbre de las mujeres, no, imposible. No puede ser a través de ella, así que le voy a dar una manito a Dios. Y buscó la sierva para tener un hijo. ¿Y Dios qué dijo? Este no, es el que yo te voy a dar. Tu esposa Sara va a tener un hijo. ¿Sara va a tener un hijo? Sí, viejita y todo, va a tener un hijo. Pues Jacob también quiso ayudar a Dios y le dijo, yo voy a ser el heredero, ¿verdad? Voy a ser el primogénito, pero de alguna manera tengo que conseguir la primogenitura. Así que un día que Esaú venía hambriento del campo, le dijo, oye hermanito, le dijo Esaú, tengo un hambre, tengo 10 días sin comer, no pude cazar nada, vengo pero pasado de hambre. ¿Tienes algo que comer? Ay, ese olorcito, un guisado de lentejas. O como dirían los puertorriqueños, un arroz con gandules tan delicioso. O un congrí para los cubanos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico olor! Véndemelo. Y Esaú dice, bueno, si no como de todos modos me voy a morir, así que mejor como, y siquiera la primogenitura que la coja. Y él le consiguió la primogenitura. Pero cuando llegó la hora de la bendición de Isaac, todavía Esaú tenía interés. Se había olvidado que se la había vendido. Y ustedes recuerdan, tengo que ir rápido esta parte, aunque la historia es muy interesante, pero quiero llegar al punto. Jacob hizo una gran mentira, dirigido por su madre. Engañó a su padre. Se hizo pasar por Esaú para conseguir la bendición de la primogenitura. Un gran engaño. Cuando su hermano enteró, juró que lo iba a matar y Jacob tuvo que huir lejos de su padre. Y ese engaño que él hizo, que engañó a su propio padre para conseguir la bendición, se le dio vuelta, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y la mentira y el engaño de Jacob se le dio vuelta, y cuando estaba ya trabajando, llegando a la tierra donde él fue de su parentela, allá lejos se encontró con una muchacha con la cual se enamoró de primera vista. Era hermosa, buena, una muchacha excelente. Se llamaba ¿cómo? Raquel. Esta era la de su amor. Y se enamoró tan perdidamente de ella que quiso casarse con ella. Y habló con el papá, pero era la costumbre en aquella época, en esos países orientales, que tenían que pagar la dote por la hija. Tenían que pagar la fuerte suma, y como Jacob no tenía nada con qué pagar, el suegro, que era bien judío, le dijo, está bien, tú vas a trabajar hasta que me pagues el último centavo de la dote. 7 años trabajándole para el suegro gratis. Y cuando llegó el día tan esperado, le dieron gato por liebre. El engaño que él había hecho se le dio vuelta y se le repitió a él ahora. Lo engañaron también y no le dieron la esposa que él quería. Y entonces Jacob decidió trabajar 7 años más por Raquel.
Y hermanos, ustedes conocen la historia. Finalmente se casó. No era el plan de Dios que un esposo tuviese más de una esposa. Cuando Dios los creó, Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. ¿Cuántos? Los dos, una sola carne. No dijo 3 ni 4. Él dijo: serán los dos una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El plan de Dios nunca incluía la poligamia. Pero ahora Jacob finalmente se casa con Raquel y ya estaba casado con Lea. Y entonces comienza la riña entre estas dos hermanas. Una que sentía que no era amada, Lea. Sabía que su esposo no la quería, sabía que la despreciaba, sabía que él estaba enamorado de su hermana menor, pero sin embargo ella era la esposa también. Eso era todo lo que ella tenía, y ella quería ganarse el favor de su esposo. Y dijo: ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo sé que si yo le doy un hijo, él me va a querer. Y ustedes pueden leer la historia, hermanos. Pueden leer la historia allí en el libro de Génesis. Cómo cada una de estas hermanas quiere ganarse el corazón de su esposo. En el capítulo 29 dice el versículo 31: y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Saben ustedes lo que es estar casada a un esposo que no la quiere? ¿Saben ustedes lo que significa estar unida a un hombre que no la ama? Y Dios tuvo misericordia de Lea. Y dice, le dio hijos. En cambio Raquel era estéril, no podía tener hijos. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo? Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Miren el clamor de una mujer despreciada. Ahora tengo un hijo, ahora mi marido me va a querer, ahora él se va a fijar en mí porque le di un hijo varón, buscando conseguir el corazón de su esposo a través de un hijo. ¿Cuántas muchachas hoy en día piensan que lo van a atar al novio dándole un hijo? Así quería hacer Lea también. Y le puso por nombre Rubén. ¿Qué quiere decir Rubén? ¿Qué quiere decir Rubén? Bueno, mañana por la noche vamos a hablar de Rubén. Y déjenme adelantarles un poquito solamente. Lo que voy a decir es tan fascinante que ustedes no lo van a creer, pero se los voy a demostrar por la Biblia. Los 12 nombres de los hijos de Jacob tienen un significado en hebreo. Y según el significado de cada nombre, se puede descubrir las características de ese hijo y su carácter. Miren lo que voy a decir. El nombre de cada hijo tiene un significado. Y si usted conoce el significado de los nombres de los hijos de Jacob, eso le va a ayudar tremendamente para identificar a cuál de las 12 tribus de Israel usted pertenece. Porque ya no tiene que ver por descendencia física, sino por relación espiritual. Y ahora lo que cuenta no es ser descendiente de Benjamín, o de Judá, o de Rubén, o de Simeón según la carne, sino la descendencia espiritual, y tiene que ver con las características no físicas, sino con las características espirituales. Las 12 tribus se definen según sus características, según el carácter de cada persona. Y saben ustedes que cada uno de estos 12 hijos tenía un carácter distinto. Y nosotros vamos a estudiar el carácter de cada uno de los hijos de Jacob para ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus defectos, sus características, y de acuerdo al carácter de cada uno de ellos usted va a decir: yo soy un rubenita, yo soy un simeonita, yo soy
uno de la tribu de Judá o de la tribu de Leví. Usted va a poder identificar, eso lo va a poder hacer solo usted, yo no lo puedo hacer por usted porque no le conozco, pero cada uno de nosotros que nos conocemos como somos, vamos a comparar nuestra vida con la vida de ese hombre. Y vamos a ver sus características hasta que podamos identificar la tribu a la cual pertenecemos y entonces vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder lograr la victoria sobre los defectos de carácter y llegar a ser como Cristo. Porque resulta que las partes buenas de cada uno de los 12 hijos representan cada una de las facetas del carácter de Cristo. Jesús es el león de la tribu de Judá, pero Él también es, bueno, me estoy adelantando al tema, pero Él también tiene las características de Zabulón y tiene todas las cosas buenas de cada uno de los hijos son partes del carácter de Cristo, pero esos hijos también tenían cosas muy malas, defectos como tenemos nosotros, pero vamos a estudiar cómo ellos lograron vencer los defectos de carácter. Había unos que les gustaba mandar, que les gustaba pelearse, que eran muy mal hablados. Había otros, en cambio, que no tenían iniciativa propia, tenían que estarlos empujando, diciéndole los que tenían que hacer todo el tiempo. Había otros que les gustaban ciertas cosas y a otros otras. De acuerdo a eso, nosotros vamos a ver cuáles son nuestros defectos de carácter para poderlos vencer como ellos los vencieron. Ahora, sigamos con la historia rápidamente. ¿Qué historia? Si ya se me pasó la hora, ¿verdad? Siga, dice el hermano. Es 1 hora lo que quiero predicar cada noche. Comenzamos a las 8:20, me quedan 7 minutos. No, dice el hermano. Es que esto es tan importante, miren. Vean. Lea, dice Rubén, y le pone por nombre Rubén. Mañana vamos a ver lo que quiere decir Rubén. Después concibió otra vez, y dio a luz otro hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y luego concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y le dijo, ahora sí, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto le llamó su nombre Leví. Noten la desesperación de una mujer no amada, buscando ganarse el corazón de su esposo, dándole hijo, un hijo y después otro y después otro. Ahora, cuando Raquel vio que Lea le daba hijos y ella no podía, ¿qué dijo Raquel? Bueno, como yo no puedo, le voy a dar mi sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva de Raquel? No, Agar era la sierva de Sara. La sierva de Raquel, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Aquí está. En el versículo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Noten cómo se está haciendo la trama en esta familia. ¿Saben ustedes lo que significa vivir en una familia donde hay 2 hermanas que se odian entre ellas? Que se tienen celos, envidia, y las 2 casadas con el mismo hombre. Y ahora Raquel dice, no, yo no puedo tener hijos. Y tenía envidia de su hermana, y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Miren la desesperación ahora de Raquel. Si no te puedo dar un hijo, me muero. ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿De qué me sirve estar casada contigo? Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Las peleas entre el esposo y ahora la esposa. Dame hijos o me muero. Y él dice, ¿yo qué tengo que ver? Si no es mi culpa, ¿yo soy acaso Dios? Yo no tengo la culpa. Y entonces Raquel le dice, mira, aquí está mi sierva Bilha, acuéstate con ella, y ella te dará a luz sobre mis rodillas. Cuando esos niños nazcan, los de mi sierva, yo los voy a recoger, yo voy a ser la matrona. Van a nacer sobre mis rodillas, como que hubiesen salido de mí, y yo te los voy a entregar como si fueran míos, porque ella es mi sierva, me pertenece a mí. En aquella época los siervos
pertenecían a sus amos, podían hacer con ellos lo que ellos querían. Así que los hijos que ella te dé van a ser como mis hijos. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo Jacob, y entonces Raquel dijo: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Me dio un hijo, dijo ella, pero no era de ella, era de Bilha. Por tanto llamó su nombre Dan. Ahora, ¿qué quiere decir Dan? Vamos a hablar de esto también el martes por la noche. Pero vean qué interesante. Ella fue la que le puso el nombre a Dan. Ahora, el asunto no termina allí. Otra vez concibió Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Vean todavía la lucha, la pelea con su hermana. Todavía tengo problemas con ella. Y he vencido, ahora sí le voy a ganar. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva. Dice: así con que mi hermana le dio a la sierva, yo también tengo una sierva. Pues que se acueste con mi sierva también. ¿Y cómo se llamaba la sierva de Lea? Zilpa. Y dice: si Raquel le puede dar a luz por la sierva Bilha, pues yo también. Ella no me va a ganar en eso. Así que le dice a Jacob: aquí ningún favoritismo. Yo soy la mujer y soy la primera y soy la de la ley. La otra vino después. Así que si tú tuviste hijos con la sierva de ella, tienes que tener hijos con mi sierva. Y se complica el asunto, porque ahora ya no son 2 ni 3 esposas, sino que ya son ¿cuántas? 4 esposas. Oigan, hermanos, qué cosa. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Una tiene y la otra tiene. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y finalmente la que tiene hijos es ¿quién? Raquel. Llegó a tener 2 hijos. Uno se llamó José y el otro, pero ella no podía tener hijos. Y cuando nació el segundo hijo, Benjamín, le puso Benoní. Benoní quiere decir hijo de mi dolor y sufrimiento, porque sufrió mucho, pobrecita Lea. Venía de camino, no alcanzó a llegar a su casa, a mitad de camino tuvo un aborto, fue 7 mesino el niño. Nació chiquitito, pensaban que se iba a morir la madre y el niño, pero lograron salvar la vida del niño. Y la mamá se murió y la enterraron allí en el camino, al lado del camino. Imagínense el dolor que partió el corazón de ese hombre. Era la mujer amada de él. Y ahora le quedaba solamente 2 hijitos de ella, José y Benjamín. Él le cambió el nombre, le puso Benjamín. Y hermanos, ahora ese hombre comienza con favoritismos. Comienza a favorecer. Ahora se dan cuenta por qué era que José era el hijo preferido y amado. ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer amada que no podía tener hijos. Ahora, hermanos, en medio de toda esta conmoción, se van criando estos muchachos. Vean la intriga de esta familia. Imagínense, ¿podría alguno de ustedes decir, por más malo que haya sido su pasado y por más terrible que haya sido el lugar y la familia donde usted nació, podría alguno decir que la tuvo peor que los hijos de Jacob? Yo creo que no. Yo creo que no. Nadie jamás podrá decir que su infancia fue peor que la de uno de los hijos de Jacob, porque ellos se crecieron en medio de esa intriga, en medio de esos celos. Imagínense cuando se sentaba la familia a la mesa, hermanos. Lea, que quería coger el lugar principal. Raquel, que la miraba mal. Los hijos, que se hacían coditos. Y los hijos de las siervas, y las siervas diciendo, mi hijo también tiene que tener herencia porque es de él. Y entonces por abajito, calladitas, no diciendo nada, pero cuando cogían, mira, ven aquí, tú no te dejes tratar mal, porque está bien que tú eres hijo mío de la sierva, pero tú eres hijo de Jacob también. No te dejes que te den todos los derechos a ti también. Si le compran algo a él, que te compren a ti también igual. Por abajo, porque la madre no podía hablar. Y luego
los otros huérfanos y el padre que se vuelca a favor de ellos y los hermanos que comienzan a odiarlo y ese ambiente tan feo que se crían en esa casa. Vean ustedes lo que dice, hermanos, la sierva de Dios en este libro Patriarcas y Profetas. Escuchen, que es tremendo. Dice: el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Es que la historia no termina allí. Aparte de todo este problema familiar en el cual se criaron, después vienen sucesos increíbles. Miren, lo que ustedes van a escuchar esta semana, algunos se van a horrorizar. Faltas tan graves como, por ejemplo, que uno de los hijos de Jacob comete un pecado tan grande que está mencionado en la Biblia, que fue subirse a la cama de su padre. Terrible. Otra intriga tremenda fue la de dos hermanos. Había nacido una hermana, Dina, y ustedes leen la historia de Dina y se quedan horrorizados. Dina se enamoró de un muchacho que no era cristiano, el hijo de un príncipe, pero no era de la religión de ellos. Los padres no querían, pero ella se enamoró, se fue allá al mundo, un día fue a un baile y lo conoció. Toda esa historia está aquí en la Biblia, y finalmente decidió que se quería casar con él. Pero cometió un error como cometen muchos jóvenes hoy en día. Una noche volvió medio tarde y había sucedido lo que tenía que suceder. Y cuando los hermanos se enteraron, el muchacho que la quería bien, era hijo de un príncipe, vino a hablar a través de su padre. Le dijo: mira papá, pasó lo que pasó, pero yo me quiero casar con ella, yo quiero hacerla mi esposa. Y entonces vinieron a hablar con Jacob, y Jacob dijo: está bien, si pasó lo que pasó, que se casen. Y él reunió a la familia y dijo: miren, este señor nos está proponiendo matrimonio de su hijo con nuestra hija, ¿ustedes qué piensan? Y los hermanos dijeron: bueno papá, lo que tú digas. Pero los que eran hermanos de padre y madre de Dina, Simeón y Leví, que eran hijos de Lea, igual que Dina, se quedaron callados y no dijeron nada, pero dijeron: este sinvergüenza hizo eso con nuestra hermana, va a ver lo que le va a pasar. Y entonces ellos dijeron: papá, está bien, pero si ellos se van a casar con nuestra hermana, se tienen que hacer de nuestra religión, porque tú sabes que no puede haber casamientos mixtos. Y el muchacho la quería tanto que dijo: está bien, ¿qué es lo que hay que hacer para hacerse de la religión de ustedes? Y ellos dijeron: bueno, tienen que aceptar todo lo que dice la ley de Dios, y tienen que circuncidarse. Y entonces, no solamente ellos, el rey y el hijo, sino que mandaron a todos los hombres de su comarca a circuncidarse para hacerse judíos. Y cuando estaban todos los hombres circuncidados, estos dos muchachos, Simeón y Leví, se fueron allá, y claro, estaban todos operados. Yo no sé si ustedes saben lo que es la circuncisión, pero es una operación muy dolorosa, especialmente para hombres mayores. No podían ni caminar. Y llegan allá y se meten en la ciudad y matan a todos los hombres. Un asesinato terrible. Algo que fue tan terrible que se cundió por toda la comarca. Israel, Jacob, se puso a llorar y dijo: ¿qué es lo que han hecho ustedes? ¡Qué barbaridad! Ahora todos me van a odiar. Me tengo que ir de aquí, nadie me va a querer en esta nación si nosotros somos extranjeros. ¿Cómo ustedes se comportan así? Algo terrible. Todas esas intrigas en una familia, asesinatos, incesto, un hijo acostándose en la cama de su padre. Bueno, cosas terribles que sucedieron, hermanos. Nadie podrá decir que usted la tuvo peor en su casa que la que tuvieron estos muchachos. Y sin embargo, y a esto es lo que voy, hermanos, Dios hace de esa familia un ejemplo para el mundo, sacando esos muchachos. Y si ustedes quieren más intriga, esos hombres llegan a vender a un hermano como esclavo a Egipto.
Miren cómo la trama se va haciendo peor. Estos lo venden a Egipto y no dicen nada, le dicen al padre que está muerto, y el padre, el dolor le parte el corazón porque era el hijo de su amada esposa que se había muerto, y el padre dice que se va a morir de dolor, y los hijos no le dicen nada y esconden el asunto y siguen mintiendo al padre año tras año. No podían verse a los ojos entre ellos porque sabían todos de la mentira. Bueno, algo terrible. Y después se descubre que el hijo que ellos habían vendido como esclavo, que lo pensaban muerto, llega a ser el primer ministro de la nación más grande y más importante de aquella época, de Egipto. Miren cómo son todas las cosas. Ahora, Dios toma esa familia y demuestra a través de esos 12 hombres que Dios puede tomar la basura, lo más bajo, lo más vil, lo más despreciable, y cambiarlo y transformarlo para hacerlo algo glorioso para la gloria suya. Eso es lo que Dios quiere demostrar en el ser humano, y por eso Él toma estos 12 hombres con todos sus defectos de carácter y los transforma hasta llegarlos a ser según el carácter y el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, mi hermano. Yo sé que todos nosotros tenemos defectos de carácter, y en esta semana vamos a ver cuáles son algunos de esos defectos terribles al estudiar la vida de estos hombres. Pero cuando veamos nuestra vida reflejada en la vida de uno de estos hombres y nuestros defectos, podemos pensar, sí, yo tengo problemas, pero Dios tiene la fuerza y el poder para transformarme. Dios puede hacerme según su imagen y semejanza. Lo que vamos a estar estudiando esta semana es la profecía de Jacob. Y con esto termino. Vamos al texto al cual nos vamos a dedicar a estudiar toda la semana. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la profecía de Jacob? ¿Saben ustedes que Jacob fue profeta? ¿Sí? Y la Biblia registra una profecía que él recibió por inspiración del Espíritu Santo. ¿Dónde está la profecía de Jacob? Ustedes han oído hablar de la profecía de Juan, y de la profecía de Ezequiel, y de la profecía de Daniel, pero ¿dónde está la profecía de Jacob? Sí, hermana, en el capítulo 49 del libro de Génesis. Génesis capítulo 49. Jacob está viejito y manda reunir a sus hijos en torno a su cama. Ya se está por morir. Miren qué triste, hermanos, pero también qué impresionante. Todos los hijos de Jacob se reúnen alrededor de su lecho de muerte. Jacob llama a sus hijos y les dice: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? ¿Cómo dice, hermanos? En los postreros días. Esta profecía tiene que ver con los días finales de la historia de este mundo. Juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces él comienza a describir el carácter de cada uno de sus hijos. Dice la mensajera de Dios en Patriarcas y Profetas 2:38. A menudo habían pensado ansiosamente en el futuro sus hijos, y había tratado de concebir Jacob un cuadro de la historia, de lo que sería la historia de sus hijos y sus tribus. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración profética se posó sobre él, y se presentó ante él una visión profética del futuro de sus descendientes hasta el tiempo del fin. Uno tras otro mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno de ellos y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Aquí está la profecía de Jacob, que tiene que ver en el tiempo del fin con el carácter de cada uno de los hijos de Dios. Hay algunos por allí que dicen que son 4 los temperamentos: flemáticos, coléricos, sanguíneos y melancólicos. Yo digo, no son 4, son 12.
12 los temperamentos, porque los 12 hijos de Jacob son un microcosmos del mundo. En ellos se pueden encontrar las características de todos los seres humanos que han de vivir hasta el tiempo del fin. Y ustedes lo van a descubrir esta semana. Al estudiar la vida de cada uno de ellos, van a descubrir temperamentos y caracteres tan distintos el uno del otro, y ustedes van a poder identificar y decir, verdaderamente yo me parezco a este. Pero si este hombre, con todos sus defectos, logró vencer por la sangre de Cristo, yo también puedo salir vencedor. ¿Cuántos me prometen que van a hacer todo lo posible esta semana para no perderse un solo tema de esta semana? ¿Puedo ver las manos? A ver. Bueno, que el Señor les bendiga. Tengo que terminar. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.